Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tanatología Humana, el espacio donde exploramos cómo distintas cosas dan sentido a la vida y también a la muerte. Hoy hablaremos de un tema delicado pero universal, el duelo y sus ritos. ¿Qué hacen las personas creyentes cuando pierden a un ser querido? ¿Cómo el cristianismo, el judaísmo y el islam acompañan a sus fieles en ese tránsito? Acompáñenos en este viaje espiritual y humano. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Blanquita. Tu servidora Estíbaliz Ramírez Fuentes, tanatóloga, y pues vamos a iniciar con un tema muy importante y sobre todo con mucha información que el público en general necesita escuchar para poder llegar a comprender la parte de cómo tú puedes llegar a las personas sin cometer ese tipo de errores con cuestiones de palabras o un aliento y demás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Humberto Rivera, tanatólogo también, y en este momento estoy aquí con mis compañeras y vamos a tocar ese tema tan importantísimo. A mí me toca hablar del cristianismo, cómo los cristianos enfocamos y presentamos a nuestros seres queridos un recuerdo de ellos precisamente porque estamos a punto de comenzar o de pasar nuestras festividades en México, que es el 1 y el 2 de noviembre. Adelante, por favor. Gracias, compañero. Bueno, les voy a platicar un poquito de la religión que es el Islam. El Islam es la importancia de la sumisión a la voluntad de Dios. Es el llamado Alá. Vivir con riqueza y es un estilo de alcanzar una paz interior. La verdad que algo que me llamó muchísima la atención es cómo ellos conciben esa parte de la religión y su Dios, que viene siendo un Dios único de justicia y vida equilibrada, ¿no? Em, la religión islam, con luto, que ellos lo manejan así cuando la persona fallece, tienen 3 días de oración. Esos 3 días de oración la mantienen con mucho respeto, tanto para el muerto, obviamente, aunque ya no se encuentre, pero para los familiares también. Dentro de la parte del cuidado que tienen para poder tener los fúnebres de la religión islam, lo que ellos hacen es poner al muerto, en este caso, que ya no se encuentra, ponerlo en una parte, puede ser, porque ellos no, ¿cómo se llama? La parte de cremarlos, pero sí los entierran. Los ponen en sábanas, color blanco, porque ahora sí que el blanco para ellos tiene un significado. Todos dicen, ay, el negro, ¿no? Porque comúnmente aquí en México manejamos el negro porque estás en luto, un respeto. Allá lo manejan en blanco porque es una manera de purificación, ¿sí? De inocencia, de también llegar, este, como cuando uno llega recién nacido a la vida, sin nada, ¿no? Y la purificación. Ellos de una manera los lavan, es una manera de purificación para el cuerpo, para que se quede limpio y ellos puedan trascender en algún camino la parte espiritual, ¿no? Ellos lo que hacen es lavan el cuerpo, le ponen 3 sábanas al cuerpo, lo ponen de la cual yo creo que ya todos sabemos la manera en cuando morimos y nos ponemos de boca arriba, ¿no? Y bueno, la parte más importante aquí es el calaf, ¿no? El cafán sin ataúd. Porque para ellos el ataúd, dicen, ¿para qué vamos a comprar algo que es caro, que es material, si ya no está la persona? Para ellos es muy importante esa parte de decir, no vamos a gastar en algo que no tiene caso, ¿no? Y pues muy, muy, muy aquí, haciendo conciencia de esa parte como tanatólogos, yo creo que pues hay una parte muy, 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 muy importante con esa.
con esa parte de meditar, ¿no? Los lujos o los materiales, o ponerle, como en otros lugares están acostumbrados a hacerle ya tipo casa, hacerle ya adornos, flores, para ellos ponerles flores, el día no es tan agradable también, ¿no? Pues es una parte de la cual se y para ellos, pues el Islam es creer en un único Dios indivisible sin ninguna asociación. Es decir, la paz sea con él. Eh, Encontrar la justicia divina. Es decir, cuando nosotros aquí por que estamos en vida decimos, bueno, aquí vamos a pagar en tierra, ¿no? Allá para ellos, es decir, todo tiene una justicia divina y es el único que se encarga, es Dios. ¿Ok? Dios es el majestad, ¿no? Fuera de ellos y del mundo verdadero. Y algo que me llamó muchísimo la atención, compañeros, es que cuando ellos hacen la purificación del cuerpo, tiene que ser hombre con hombre, es decir, tiene que ser dentro de la familia, pero del sexo hombre. Cuando es mujer fallece, tiene que ser mujer, ¿no? La parte de la sociedad o la gente que está, familiares que están con el doliente, ahora sí que la parte del doliente que está sintiendo la tristeza, la parte de que ya no se encuentra su familiar, lo que ellos hacen es reunirse entre varias personas y poder donar comida por prácticamente lo más que puede durar ese duelo es de 4 meses a 10 días, de 4 a 10 días, ¿no? Aproximado. Empiezan a apoyar al doliente para que él nada más se enfoque en su sentir y en la necesidad que está pasando por ese trance de pérdida. No hay tumbas, excepto que pues los entierran bajo tierra, con piedras, y eso es más que suficiente, ¿no? Flores, pueden haber flores, ¿por qué no? Y pues obviamente el luto dura aproximadamente 3 días desde que fallece la persona, 3 días que dicen pero van a ser 3 días. Ellos tienen un significado muy importante cuando ellos ya no están, dice, el dolor es un sufrimiento, pero no puede ser catastrófico. O sea, es decir, no puede durar todo el tiempo o toda la vida. Eso es todo, compañeros. ¿Qué les parece? Excelente, muchísimas gracias, Estíbaliz. Creo que todos tenemos en el mundo, tenemos diferentes formas de honrar a la muerte, honrar a nuestros muertos. En este caso, es muy, digamos, sui generis la forma en que ellos honran a sus muertos, ¿no? La forma como tratan a los cuerpos, precisamente. Claro. Muy bien. Con respeto, más que nada, y esa parte que son muy conscientes. Eso me llamó mucho la atención, que saben en la parte de lo que viene siendo un duelo y le dan la importancia, la necesidad que ellos tienen, trabajan de una manera diferente con mucha conciencia, que otros países, otras religiones no la tienen tan rápidamente, ¿no? Fíjense qué interesante este tema de esta religión. A mí me toca el tema de los musulmanes, que es una religión un tanto parecida. Aquí veneran a Alá, ¿sí? Así es. Y en este rito de duelo que ellos hacen, de cómo llevan este proceso de dolor, ellos lo hacen con mucho respeto, ¿sí? Tratan al ser querido con mucho respeto, porque para ellos la persona solamente es una transición sagrada. Dicen que la muerte no es un final, solamente es una transición que el ser querido va a hacer, y que simplemente cuando la persona se va, pues regresa a su creador, que es Alá, ¿no? Por eso cuando dan la noticia o se anuncia la muerte, se pronuncia una frase que en cierto modo da aceptación. Alá venimos y a él regresamos, ¿sí? Entonces, desde ahí el cuerpo del fallecido es tratado con profundo respeto. Se realiza también una purificación ritual, ¿sí? Se lava el cuerpo, se perfuma con el alcanfor,
Y entonces también no hay ostentación, no hay adornos, como ahorita lo vamos a ver con el compañero Humberto en el catolicismo, ¿sí? Como todo es muy diferente, casi casi de punto a punto, ¿sí? Y bueno, y también se reúnen en oración. Aquí, habla de que el llanto no es desbordado, sino que es una oración más bien colectiva y que da esperanza, ¿sí? Mantiene a los, familiares ahora sí con una cierta esperanza. Y pues, ¿por qué se pide así? Porque bueno, piden a la misericordia para el alma, la paz y el perdón de la persona que partió. Se lleva con sencillez, el cuerpo es colocado en así solamente en la tierra, como dice mi compañera Estíbaliz, no lleva un ataúd, no lleva nada, ¿sí? Y entonces ellos se ponen directo mirando hacia la Meca. ¿Qué es la Meca? Pues bueno, es el lugar sagrado, ¿sí? Que contacta para ellos, es sagrado porque tiene el contacto entre la tierra y el cielo, que es a donde va su ser querido. Entonces, en cuanto a esta tradición musulmana, ellos invitan a vivirlo con aceptación y fe, todo esto del duelo, y se recomienda guardar luto, a la viuda por 4 meses y 10 días también. Y durante ese tiempo, pues se busca a través de la lectura del Corán y la reflexión, se busca la paz interior, ¿no? Para los dolientes. Y bueno, también el Islam enseña, el musulmán, perdón, enseñar que llorar no es malo, ¿sí? Es humano más bien, y desesperarse es olvidar que Alá tiene un propósito para esa persona que acaba de partir, ¿sí? Para cada destino de la persona que partió. Por eso, más que llorar la pérdida, se busca orar por el alma y hacer el bien en su nombre. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que les comparto de esta religión, que también es súper importante, porque bueno, todas lo viven de una manera, ¿no? El duelo y el ritual lo hacen de diferente manera, pero yo creo que todos van enfocados a un mismo fin: honrar, como decía mi compañero, a la persona que se fue. Muchísimas gracias, Blanquita. Gracias, gracias. Bueno, a mí me tocó hablar precisamente de cómo los católicos o cristianos manifestamos nuestro amor por nuestros seres queridos. Primeramente les voy a hacer una pequeña introducción de cómo esto para nosotros es una tradición. Es una tradición que lo podemos dividir de dos formas. Una desde la época prehispánica y que son todavía algunas acciones que todavía seguimos manifestando en la actualidad. Pero también después viene la época actual, en la cual se han modificado mucho las formas de honrar a la muerte y a nuestros seres queridos que trascienden. En la época prehispánica, recordemos, no había ataúdes, efectivamente, tampoco había ataúdes. A todos los seres queridos que trascendían, los enterraban en unas mantas, los envolvían en unas mantas y afuera o encima ponían muchas regalos, presentes, porque suponían que el cuerpo atravesaba el Mictlán y al atravesarlo necesitaba agua, alimento, en algunas ocasiones a sus mascotas, principalmente perros, era muy usado el xoloscuintle, ¿sí? Y las cosas que más amaba la persona que fallecía. En este caso, pues le ponían sus joyas, sus pectorales, oro, principalmente oro, algunos adornos que utilizaban ellos cuando estaban vivos. Y con eso enterraban muy importante era el incienso. Aunque quedaba enterrado y quedaba apagado, el incienso llenaban algunos copones, algunas copas, y las llenaban con incienso. Ellos creían que el incienso, cuando estuvieran ellos ya muertos y comenzaran el traslado hacia el Mictlán, ellos podían encender ese incienso y ese incienso los iba a llevar precisamente al otro lado.
y bien importante que eran los animales. Nuevamente hablamos aquí de los perros, de los xoloscuintles. Se supone que el xoloscuintle, sí, lo guiaba al alma del difunto y lo llevaba Ujú. precisamente al Valle Prometido, al lugar donde estaban todos los dioses. Sí, esa era la parte prehispánica y algunas cosas todavía las seguimos usando. Por ejemplo, en algunas partes no usan cajas de muerto. En algunas cajas, no sé si han escuchado la frase de se petateó fulanito o se petateó sutanito. Pero ¿saben por qué era? Sí, Porque en lugar de usar mantas, utilizaban un petate. está El ok, petate ajá. es creo que todo el mundo conocemos un petate, que es Sí, una planta que va tejida muy firme, muy resistente, y envolvían el cuerpo con el petate. Posteriormente, en la época moderna, bueno, ya viene pues la revolución. Después de la revolución, empezaron las cajas de muerto con madera. Al principio, pues eran cajas comunes y corrientes, no iban estilizadas como en la actualidad, ¿verdad? Estas cajas, pues no eran más que madera bruta, así recién cortada. En aquella época no utilizaban las sierras que se tienen ahora. Sí, así como salían y agarraban y enterraban al difunto y en su caja. Ahora sí con clavos, empezaban con clavos. Pero viene un poquito más hacia nuestros días. En nuestros días ha cambiado tanto la forma de honrar a nuestros muertos que en la actualidad ya se creman a los muertos. Se creman por sí, varias razones. La primera es porque no hay lugar en los cementerios. Esa es una, muy importante, porque están saturados todos los cementerios de casi todo el país. Y la otra, porque en una pequeña urna se guardan las cenizas. Hay gente que sigue conservando las cenizas durante muchísimos años, ¿sí? Y las tienen en su casa. No es nada, psicológicamente no es nada sano, pero bueno, lo siguen haciendo. Y pues ahora se ha dado mucho el auge de depositar las urnas en algunos cementerios o en algunas criptas familiares o en algunos jardines, les llaman jardines de descanso, que no es más que comprar ujú, una fosa y ahí introducir las cenizas de nuestros claro. seres queridos. Eso es lo que respecta a cómo tradicionalmente hemos venido manejando a nuestros seres queridos. Pero aquí viene algo bien importante también, las regiones. No es lo mismo como manejamos en el sureste a nuestros seres queridos que en el centro del país, en el Bajío, que en el norte. Cada región de México tiene sus propias formas de tratar a nuestros seres queridos. Cada una de nuestras regiones tiene diferentes formas de hacerles los ritos a nuestros seres queridos. La actualidad, estamos hablando ahorita ya de la actualidad. ¿Qué sucede o qué se hace cuando alguien fallece? Lo primero es que entregan el cuerpo pues lo depositan dentro de un féretro, dentro de un ataúd, ¿sí? Lo visten con sus mejores galas ahora, en algunas partes hasta todavía le ponen sus relojes, sus anillos, Ollas, sus ujú. joyas, eso cuando los van a enterrar, ¿sí? Cuando los van a cremar, de todos modos les dejan la misma ropa, sí, pero no les ponen nada así de joyas. ¿Por qué? Porque todo eso se va a volver cenizas, excepto los metales, ¿no? Estará muy difícil Claro. que lograran solidificar diluir esos metales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se pone en el ataúd, ¿sí? Se ponen antes eran cirios, ahora en la actualidad ya no son cirios, eran unas veladoras enormes, enormes, muy largas. En la actualidad se contrata el servicio eléctrico, que son cirios, pero con una llamita Claro. encendida por vía, son foquitos, son foquitos.
Y bueno, se pone un altar en la parte de atrás, se pone un Cristo, en algunas partes ponen una imagen de la Virgen María y flores, eso sí, flores por todos lados. A nuestros seres queridos últimamente los llenamos de flores. Es muy dado que los amigos, los familiares, mandan a hacer coronas, unas coronas enormes, llenas de flores con el nombre de quien está enviando ese recuerdo. ¿Sí? Que a veces no cabe la gente por ser las salas tan pequeñas, porque la inmensa cantidad de flores que ponen es exagerada en ocasiones, ¿no? Algo bien importante aquí, en la actualidad, y no sé si todavía lo sigan haciendo, pero se pone una cruz de tierra o una cruz de cal debajo Mm, del ataúd, el ataúd. debajo del Ujú. ataúd. Sí, También una forma que hace mucha gente es poner una, un plato, un plato con vinagre y unas cebollas en rodajas, sí, que aparentemente, y bueno, yo lo que he investigado es de que porque si el difunto comienza a despedir olores, sí, la Claro, cebolla y el vinagre absorben los olores. lo absorben. Recordemos que, Ujú. por ejemplo, las personas que fallecen por una enfermedad de esas crónico-degenerativas tienden a descomponerse casi de inmediato. Entonces, esa cebolla con ese vinagre absorbe todo ese tipo de olores, ¿no? Y más porque como está toda una noche, inclusive hay regiones, por ejemplo, en el centro, en Tlaxcala, Puebla, todo eso, que hasta 2 días velan a la persona. Es Claro. cuestión de tradición y lo hacen de esa así. forma, ¿no? Hay otras partes, por ejemplo, en el norte, en la región del norte, donde a veces, por ejemplo, se muere la persona en la mañana y en la noche ya están cremando a la persona. Son como más, más rápidos, por decirlo así, para tratar de evadir un poco el duelo, ¿no? Entre más Mm. rápido dispongan de la persona, para ellos es mucho mejor y más rápido. En el sur, en el sur, en el sur es muy, a mí me da pues al principio me daba un poquito me sentía desconcertado, porque por ejemplo, velan al muerto, sí, por lo general los entierran, en el sur casi no tienden a hacer incineraciones. Si se dan cuenta de eso, de lo que es el centro o el bajío hacia arriba, hay muchas incineraciones. Pero en el sur, en el sureste, por lo general se entierran a los muertos. Ahora, qué viene ahorita por lo de nuestras festividades? Para todos nosotros es una fiesta. Y esa es realidad, una fiesta, el saber o el creer que nuestros seres queridos vienen a visitarnos. ¿Y qué ponemos para recibirlos? Ponemos los Bebida, mejores comida. platillos, sí, es La impresionante Sí, imagen de la la persona, las flores imagen, de cempasúchil. frutas, las flores de objetos cempasúchil, que ellos, de objetos. pertenencia, pues que ellos tenían. Es correcto, o sea, pero es una fiesta realmente. Por ejemplo, Claro, aquí estamos cerca de un pueblo que se llama Mixquic. Mixquic es muy similar a Janitzio. Nada más que en Janitzio, bueno, en Janitzio se van en las lanchitas recorriendo y se supone que van recibiendo las almas de los seres difuntos, llegan al claro. panteón, se supone que están con ellos, cuando ya llegan juntos seres queridos y los vivos y empiezan a cenar, a comer, etcétera, etcétera. Mixquic es muy similar. En Mixquic también hay desde mariachi, banda, conjuntos, comida, flores y una inmensa cantidad de luces, todas cirios, todas velas,
que rodean las tumbas de velas y llenan de flores de cempasúchil, llenan la tumba. Sí, muy similar a Janitzio, en A Michoacán. Janitzio, Morelia, todas estas partes de acá. Así Fíjese es. que, como dices tú, Humberto, ya se hace toda una fiesta, ¿no? Toda una celebridad. Ahora sí que dijeran por ahí, tiran la casa por la ventana, ¿no? O Sí, sea, como que guardan todo para esa fecha en especial. Ya no hay así es. llantos, ves, y las personas están hasta bailando. Claro, la música que al ser Cantan, querido le gustaba, ¿no? bailan. La comida que a ellos Cantan, les bailan, gustaba, Claro. toman. todo eso. El Así es. Claro, objetivo más que nada de esa parte es reunirse con los que más queremos, ¿no? Recordar a la persona que ya no se encuentra, pues de esta manera, ¿no? Recordar cómo era la persona, cómo eh, los recuerdos bonitos que compartieron, ¿no? Yo creo que es la unión de la familia, de los allegados, amigos, es una manera de expresar esa ausencia física, ¿no? Pero siempre existe el recuerdo en el corazón, que es la manera que nosotros los mexicanos celebramos a nuestros difuntos. Así es. claro. Hay unas... Pero saben que, bueno, antes, perdón que te interrumpa, Humberto, Adelante, adelante. yo creo que si ellos hacen fiestas, si ya están en este nivel de estar alegres, es porque también ese duelo ya está sanado, ¿no? El Recordemos duelo que en está el sanado. panteón también vamos a encontrar personas que recientemente han perdido un ser querido, entonces no van a estar con esta emotividad que vemos al resto. Cada uno, yo creo que independientemente de cómo sea la tradición, pues lleva su duelo muy particular, muy internamente, y ellos desde el interior deciden cómo lo llevan, ¿no? Evidentemente, si ese día pues todo el mundo está de fiesta, si ya la tradición es bailar y estar alegres, ¿sí? Es Entonces correcto. siempre vamos a encontrar esa partecita particular. Sí, Claro. continuando con esto de nuestros ritos, nuestras tradiciones, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en algunas poblaciones de Mérida y Campeche principalmente, ese día abren las tumbas, sacan los huesos, los limpian, los acomodan en paños blancos, los acomodan en paños blancos, ¿sí? Los vuelven a acomodar nuevamente, los vuelven a introducir, pero es emotivo, por decirlo así, porque van tomando con mucho amor, con mucha delicadeza los huesos que todavía quedan y con brochas, con escobillas, con muchas cosas empiezan a limpiarlos, a limpiarlos. O sea, es algo que llama mucho la atención. Creo yo que es la parte donde más se utiliza eso, ¿eh? Ok. Claro, qué bonito, ¿no? Sí, O seguirlos honrando, ¿no? A pesar de que definitivamente. sabemos, bueno, decimos nuestro ser querido se encuentra en tal panteón, en tal lugar. Son restos, de alguna manera, donde nosotros vamos a ofrecer un canto, externarles algo, platicarles o simplemente estar ahí, porque sabemos que ahí quedaron, ¿no? Están sus restos, mas sabemos bien que ellos en sí no están, su alma y todo están en otro lugar mejor. Es En correcto, ¿Ok? es efecto. correcto. Físicamente no Bueno, están con nosotros. y para dar un cierre de mi religión, que me tocó la musulmán, pues recordar que el musulmán nos recuerda que la muerte en cualquier cultura o creencia es una oportunidad para amar más, para agradecer más y para reconciliarnos también con este misterio de la vida, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestra alma? Yo creo que esto va a ser un misterio siempre. Sí. Definitivamente, compañeros. La verdad, súper encantada con estos temas que más que sea un tema muy importante, es necesario nosotros como tanatólogos conocer esta parte, ¿no? Conocer las culturas, las religiones de otros lugares, otros países, pues ya que pues nos pueden tocar acompañar en duelo a las personas que lo necesitan de otros países. Es una manera nosotros de platicar, de conocer sobre el tema, cómo poder ayudarlos, muy independientemente de todas estas religiones funerarias, ¿no? Culturales que hay en todo el país, a la manera de cada uno, ¿no? Y
pues muchas gracias, compañeros, la verdad, por toda esta información. Nos empapa siempre aprender a escuchar y sobre todo conocer esa parte. Claro que sí. Yo invitaría a toda la gente que vea este pequeño video a que sigan honrando a sus muertos de la mejor forma, ¿eh? Recordarlos poniéndoles sus altares, poniéndoles su comida, aunque después no la tengamos que comer nosotros, ¿verdad? Los vivos. Pero Claro. es lo más bonito, esas tradiciones tenemos que irlas pasando de generación en generación, no dejemos que se acabe esa tradición. Inculquemos a nuestros hijos esas hermosas tradiciones, porque México precisamente se caracteriza por eso, por las tradiciones que hemos tenido a lo largo de cientos de años. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Denle like en todas nuestras publicaciones, en todas las plataformas, y aquí estaremos nuevamente con un nuevo tema en días posteriores. Claro. Gracias. Recuerden que cuando la muerte toca una vida, no importa el idioma, la cultura o la fe, ¿sí? El corazón humano siempre va a sentir la pérdida. Al final todos Muchas venimos gracias a todos. al final todos venimos del mismo dolor. Así es. Ok. Esperamos les haya gustado este nuevo episodio y estén atentos para más contenidos. No olviden darles suscripción y like. Tanatología Humana.